Balance con Ale es un espacio donde compartiré contigo mi experiencia y trayectoria viviendo una vida bariátrica. Exploraremos temas específicos relacionados a la cirugía, nutrición y fitness. A través de consejos, herramientas y mi experiencia, te guiaré en tu proceso para alcanzar una vida en balance. Hello y bienvenidos a este episodio de mi podcast, donde con la ayuda de la doctora Ana Gabriela Alvarado les vamos a hablar acerca de la microbiota intestinal. En el episodio anterior les estaba hablando de que hice un poll en Instagram donde les había preguntado de qué querían que les hablara y bueno, la mayoría de las personas votó como por el tema ese de cómo mejorar la relación con la comida, pero el que le venía después era el de la microbiota intestinal. Esto es un tema que está booming ahorita, siento que realmente mucha gente está hablando de esto, pero que hay como mucha información muy mixta, muy de opiniones de cada quien, muy de como que lo que le funciona a cada quien. Entonces, para el episodio de hoy, yo decidí hacer una dinámica un poquito diferente, donde dije, mira, ¿sabes qué? Voy a conseguir un especialista en este tema, voy a conseguir a alguien que realmente se está educando, que está aprendiendo de esto a nivel de ciencia, no de opinión, como se les mencionaba en el episodio anterior, o sea, de que la nutrición no es una opinión, es una ciencia, al igual que todo esto, o sea, la medicina es una ciencia, entonces debemos siempre como que buscar la manera de educarnos y escuchar a aquellas personas que sí saben de lo que están hablando, o sea, que han estudiado, que se han indagado, que han hecho research, estudios, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decidí tener como invitada especial en el episodio de hoy. Ella es una prima, es una venezolana, realmente como que desconectamos hace muchos años cuando evidentemente todo el mundo emigró de Venezuela, pero siempre hemos tenido como que una relación de Instagram, una relación virtual, o sea, evidentemente seguimos siendo primas y vamos a seguir siendo primas, pero me pareció súper interesante que cuando comencé a hablar de todo este tema de la microbiota, ella me comentó que estaba haciendo una maestría en referencia a esto y dije, ¿sabes qué? ¿Qué mejor persona para tener como invitada en el episodio de hoy que ella? Pero bueno, yo no le voy a robar tiempo a que ella nos dé una introducción de quién es, pero de nuevo las dejo aquí. Ella es la doctora Ana Gabriela Alvarado. Bienvenida a mi podcast. Muchísimas gracias por estar acá y brindarnos un poquito de tu tiempo y tu sabiduría. Cuéntanos un poquito de ti, de quién eres y de por qué estás aquí hoy. Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Ale, obviamente, Ale, te voy a decir. Muchísimas gracias a ti por la invitación, por ofrecerme este espacio, porque es importante divulgar información, sobre todo para información que le va a ayudar a las personas a, por lo menos, se empoderen un poco en relación a todo este tema, que es un tema que de verdad es bastante extenso y bastante denso. Bueno, gracias por esa introducción. Empecemos por allí. O sea, no soy tan especialista en la materia. Te comento. Yo soy médico, egresada de la Universidad de Carabobo en el año 2007. En Venezuela hice un estudio de diplomado de salud ocupacional. En el 2010 me vine a vivir a España. Y bueno, estoy aquí, me he como que reinventado y me he adaptado bastante a este país que amo y adoro. Vivo actualmente en Madrid. Aquí he hecho estudios de posgrados en un máster en medicina interna. También tengo un máster en urgencias digestivas. Actualmente estoy haciendo el máster de microbiota humana, que me apasiona el tema de la microbiota humana. O sea, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, pero a raíz de, bueno, de propios temas de salud, decidí hacer el máster. Por motivos personales, profesionales y familiares lo tuve que parar un poquito, pero bueno, estoy retomándolo y en espera de hacer la tesis final de máster. Pero bueno, o sea, amo todo lo que tiene que ver con la microbiota porque aparte es súper amplio, extenso, es denso, entonces para poder entenderlo y explicarlo, pues obviamente hay que dedicarle tiempo a eso. Claro, indagar a nivel como de estudio científico, de verdad estudiarlo. O sea, te digo que, por ejemplo, yo lo poquito que sé ha sido porque, bueno, comencé con problemas digestivos, los cuales yo se los achacaba al bypass. O sea, yo decía, bueno, yo me operé y entonces ahora mi digestión no es la misma, entonces por eso me inflamo, por eso esto, por eso lo otro. Y no fue hasta que vi a mi nutricionista hace poco, que lo comentaba en los episodios anteriores,
donde entonces me enviaron un protocolo antiinflamatorio para poder como que recuperar mi flora intestinal, lo que conocemos como la flora intestinal, la microbiota intestinal. Y entonces a raíz de ahí fue como que para mí despertó ese como, hey, ¿qué es esto? O sea, yo evidentemente yo soy una persona que se fue por humanidades, o sea, yo ni siquiera vi ni biología, ¿me entiendes? Entonces para mí todo este tema de como que el cuerpo humano, qué es lo que pasa detrás de, cómo los factores, o sea, una cosa tiene que ver con la otra, o sea, para mí todo esto es nuevo de ahorita, de este año, pues, pero no fue hasta que comencé con un problema, que siento que Correcto. es como mucha gente comienza, o sea, no es hasta que tú tienes un problema al cual hay que buscarle una solución, que entonces a raíz de ahí empiezas a indagar, empiezas a informarte, empiezas a esto, empiezas a probar. Entonces, bueno, para mí todo esto es nuevo, yo vengo como las personas que nos escuchan el día de hoy a aprender de ti también, o sea, escucharte Mm. este, en base a este tema. Entonces, bueno, quiero que nos cuentes, no sé, por ejemplo, un poquito de qué es esto de la microbiota. O sea, para aquellas personas que nos escuchan que no tienen ni siquiera ni un poquito de conocimiento así como lo tengo yo, que bueno, que entiendo que la microbiota la tenemos en todo el cuerpo, pero bueno, el tema que venimos a tocar hoy, que es la microbiota intestinal, es algo diferente a por lo menos la microbiota en otras partes del cuerpo. Pero para las personas que no tienen ni Correcto. siquiera ni idea de qué es una microbiota, ¿nos puedes hablar un poquito de esto? Sí, por supuesto. Y que aparte que es un concepto con el que tenemos que iniciar. O sea, es la primera pregunta específica y perfecta para iniciarlo. La Correcto. microbiota es el conjunto de microorganismos que forman una extensa, se les considera como un organismo como tal, ¿ok? Conjunto de organismos, de microorganismos que están compuestos por bacterias, virus, hongos, arqueas, que las arqueas son como una especie, no sé si habías escuchado hablar de arqueas. No, para nada, todavía Exacto, no. porque es que no es muy común, o sea, si tú escuchas bacterias, virus, te suena, hongos te suena, Claro. parásitos te suenan. Las Ujú. arqueas son unos microorganismos que anteriormente, o sea, hace muchísimos, muchísimos años se les consideraban bacterias, pero se ha demostrado que no son bacterias, que tienen sus propias características que las diferencian, por eso se llaman arqueas y que también forman parte de la microbiota. Antes de continuar, sí me gustaría comentar que la microbiota no es algo que sea solamente del ser humano, no es nada más que esté en De las nuestro personas. cuerpo. Exactamente, está presente en muchísimos ecosistemas, muchísimos, está presente en los océanos, en los ríos, en los suelos, en las playas, en los animales, en los árboles, en las plantas, en fin. ¿Por qué es importante esto? Porque sin microbiota no hay vida, así de sencillo, ¿ok? Claro, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, en el ser humano todo el cuerpo está lleno de todos estos organismos, microorganismos que te estoy comentando, virus, bacterias, hongos, arqueas, pero realmente en el cuerpo donde más abundan todos estos microorganismos es en el intestino. Y por eso, obviamente, hoy con lo que estás comentando, vamos a hablar específicamente de la microbiota intestinal. Pero hay muchísima conexión entre la parte intestinal y las demás partes del cuerpo. Pero, claro, por supuesto, la microbiota intestinal es la más extensa, la más abundante y la que está en comunicación estrecha con la mayor parte del sistema inmunológico, ¿vale? Porque se conoce que el 70%, un poco más del 70% aproximadamente del sistema inmunológico se encuentra en el intestino y por eso es tan importante esa parte intestinal. de tener una microbiota saludable, como se escucha por allá afuera, claro. Sí, bueno, lo ideal es que esté saludable, lo ideal es que ya no solamente es saludable, sino que haya un equilibrio entre todos esos Ujú. microorganismos. Entonces, para continuar un poquito con el concepto, esa microbiota, hablando específicamente del intestinal, se compone de el conjunto de todos esos microorganismos. Y esos microorganismos tienen una estrecha relación entre ellos. Es como, para ponerlo en palabras sencillas, es como si fuera, imagínate un país, ¿ok? El país está compuesto por provincias o estados, ¿ok? Y que cada estado es autónomo,
pero todos los estados forman parte de un conjunto. Así es la microbiota, ¿ok? La microbiota está Ok, conformada por grupos que realmente la forma adecuada de decirlo son colonias, ¿ok? Que todas esas colonias forman sus propios nichos, tienen características diferentes, pero forman parte obviamente de toda esa comunidad, por decirlo de alguna manera. claro, como Entonces, para que la gente lo pueda como visualizar y verlo de una manera más correcto, correcto. fácil de digerir. Sí, porque se piensa que la microbiota es como que una sola cosa, o sea, y no, o sea, tiene muchísimas características, es muy extensa. De hecho, tenemos más bacterias que células propias realmente, y que es tan importante que obviamente sin microbiota no estaríamos vivos. O sea, si nos quitan la microbiota ya, o sea, nos morimos porque no es posible la vida. Y de hecho, la vida Sin esos comenzó, microorganismos. correcto, y la vida comenzó en el planeta a partir de una bacteria. Y que me perdonen los católicos, Correcto. pero Aquí no venimos a tocar ese tema, exacto, pero entiendo tu lado científico y por qué exacto, lo dices. exacto, Evidentemente, como buena médico, correcto. La vida se generó a partir de una bacteria. Entonces, por eso es tan importante. Y de hecho, no es un tema que esté como que, lamentablemente está de moda. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque a los individuos nos da por coger temas de moda, ¿no? Hablar de ello un tiempo y correcto. luego soltarlo y luego volver a agarrar otro, porque Totalmente. estamos como demasiado estimulados y recibimos demasiada información de varios medios a la vez, ¿ok? Y de todos lados y de forma constante. Pero la microbiota, realmente el estudio de la microbiota humana se inició hace muchísimos años, como a mediados más o menos de los años 60, por allí, ya se estaban haciendo los primeros estudios de la microbiota. En mi caso, no sé si actualmente en las universidades, en las facultades de medicina, hablan de esto, pero cuando yo estudié la carrera no nos hablaron de esto, no nos hablaron de sí comentábamos de la flora intestinal. Correcto, que es eh, un término que realmente mucha gente sí, o sea, tú le dices a alguien, no, tu microbiota intestinal y quedan así como, ¿la qué? Pero tú le dices, no, mira, tu flora intestinal. Ah, no, claro, obviamente, esto y lo otro, que al final del día, y corrígeme si me equivoco, Ana, pero es lo mismo, ¿no? O sea, la microbiota intestinal se le conoce como la flora intestinal, por eso cuando te dicen como que no, pasaste un episodio de diarrea crónica, hay que mejorar tu flora intestinal. Correcto, Corrígeme si sí. me equivoco. No, Ok, no, sí, es tal cual. La flora intestinal es la microbiota intestinal. Y tal cual el ejemplo que tú has dado. Por lo general, la flora intestinal lo asocia siempre a un proceso diarreico, a un síndrome diarreico, una gastroenteritis, que se alteró tu flora intestinal y por eso te correcto. dio esa gastroenteritis o ese síndrome diarreico. Y realmente no, o sea, realmente no. O sea, sí está presente, por supuesto, una alteración en la microbiota, pero no quiere decir que solamente esa sea su función o que te acuerdes de ella solamente cuando tienes un proceso Claro, claro. O sea, o diarreico. que si, exactamente, que si no tienes Ujú. diarrea, tu microbiota intestinal está perfecta. Eso no es Exacto. así. No está perfecta o está inactiva, ¿sabes? O Exacto. está como que a la espera de que te vuelva a dar otro síndrome diarreico para poder actuar. No, no, así no Claro, funciona. claro. Así no es mucho más. Y por supuesto que es buenísimo que sea así, es mucho más complejo y más extenso y más denso que eso. Entonces, bueno, te podrás imaginar lo relevante que es la microbiota para la salud, para nuestro buen estado de salud o mal estado de Correcto. salud también, porque obviamente la alteración de la microbiota te puede alterar tu estado de salud. Entonces, 1000%. entonces nada, simplemente eso, que todos esos grupos, ¿no? de microorganismos forman la microbiota y te dan tu estado de salud, ya sea que tengan un buen estado de salud porque están en equilibrio, es decir, un estado de eubiosis, para comenzar a mencionar ciertos términos, o un desequilibrio en la microbiota te puede dar un estado de disbiosis, si es algo que se Disbiosis. mantiene durante mucho tiempo, ¿ok? El tiempo aquí por supuesto que es relevante, y sobre todo por las causas que lo puedan generar, y la cronicidad o no que te pueda dar esa alteración en la microbiota. Pero bueno, eso te lo voy a
a ir comentar. mencionando poco Sí, a poco. vamos a irlo hablando poco a poco, porque no quiero hablar de eso ahora mismo, porque es Sí, importante decir otras cosas antes. antes, claro, claro. Sabes que tú mencionabas algo que me llamó la atención y que creo que era un punto que dijimos que queríamos tocar y era como la relación que hay entre la microbiota y el sistema inmunológico. O sea, tú Ujú, como que comentaste acerca de esto y me encantaría que como que me comentaras un poquito más. O sea, evidentemente sí sabemos que si no tienes una microbiota saludable, evidentemente vas a comenzar a sufrir de, no sé, enfermedades, ciertas condiciones, pero ¿por qué el sistema inmunológico? O sea, ¿qué le puede pasar a una persona? ¿O qué ejemplos nos puedes dar tú de una persona que, bueno, mira, no, su sistema inmunológico está decaído por esto del tema de la microbiota? ujú. Sí, me encantaría darte un listado así como súper específico, ¿no? Pero no es así. Claro, Por eso todavía actualmente, a pesar de todo lo que se ha descubierto y se ha investigado la de microbiota, todavía queda muchísimo por saber y por conocer. Pero la relación entre la microbiota y el sistema inmunológico, imagínate, es una relación súper estrecha porque la microbiota, una de las cosas que hace es modular o educar al sistema inmunológico. O sea, actualmente no se sabe a ciencia cierta o no está bien documentado qué es primero, ¿no? Si la alteración en el sistema inmune que te altera la microbiota o al revés, si la alteración en la microbiota te altera el sistema inmune, o sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No es literal iba a decir eso. O sea, me quitaste la exacto, palabra loca porque mi mente solamente pensó, o sea, esto es tal cual el cuento del huevo y la gallina que nadie exacto. nunca va a saber. Qué Tal interesante, cual, ok. tal cual es así. Pero lo que sí se sabe es que todos los estados de enfermedad crónica están asociados a una disbiosis intestinal, a una alteración en el equilibrio de esa microbiota intestinal. Entonces, la relación que tiene con el sistema inmunológico es súper estrecha y súper importante. O sea, es como un matrimonio que nunca va a poder divorciarse, nunca. O sea, que está desde que nacemos hasta que nos morimos, van a estar en estrecha comunicación. Porque es más, hasta hace poco, esto lo comento para que sepan un poco cómo se va formando todo esto, ¿no? Hasta hace poco, te estoy hablando hasta hace 10 años más o menos, 10 12 años, se pensaba que la microbiota en nosotros, en el ser humano, la adquiríamos a través del canal de parto, o sea, el canal vaginal, a través del parto. Esto lo he Se, escuchado, sí. se pensaba que el útero era un medio estéril, el líquido amniótico era estéril, pero hasta hace poco se comprobó que no es estéril, tampoco es abundantísimo en bacterias o en microbiota, pero desde que se produce la fecundación y comienza el proceso de crecimiento del embrión en esas primeras semanas, ya hay presencia de microbiota y esa microbiota la pasa la madre al feto, al embrión, por supuesto, en las primeras semanas a través de la placenta, del líquido, de los vasos. Entonces, ya allí se está formando. ¿Por qué es Ok, importante esto? Es súper importante porque todo en lo que esté en contacto, o sea, la madre va a estar en contacto con una parte exterior, con una correcto. alimentación, unas formas de modular sus emociones, con una serie de cambios fisiológicos, hormonales. Entonces, todo eso ya sea de forma positiva o negativa, va a influir en el embarazo y por lo tanto, como consecuencia, en ese proceso de crecimiento del embrión, luego del feto y el nacimiento. ¿Okay? Entonces, eh, sí es cierto que la mayor cantidad de bacterias o de microbiota que adquirimos es cuando nacemos. Mayor cantidad eh, por parto a través de vía vaginal y otro tipo de especies a través de lo que es el parto por cesárea. O sea, no quiere decir que sea menor cantidad de parto por cesárea, pero estamos en contacto con bacterias que son muy diferentes De manera a, diferente, claro. a las bacterias que tenemos a nivel del tracto genitourinario. Entonces, eso también va a depender
y va a influir directamente en el tipo de microbiota que tienen las personas. Entonces, Qué interesante. O sea, que se podría decir que, por ejemplo, no sé, y esto puede ser una pregunta un poco ignorante, pero se podría decir que entonces, no sé, una persona que tuvo un embarazo donde quizás, no sé, tuvo mucho estrés o como que factores externos que iban alterando, digamos, para ponerlo en palabras que la gente entienda, emociones, pero también una persona que no llevaba quizás una alimentación adecuada o que quizás no se cuidaba o esto y lo otro, se puede decir que entonces este ser humano, esta nueva vida, viene a este mundo como con una microbiota, no sé, ¿cómo lo llamarías tú? O sea, como yo que lo llamaría, o evidentemente sea, tiene es que haber. como, sí, es una información, o sea, para ponerlo en palabras sencillas, viene cargado de una información antes de nacer, ya tiene una información en su microbiota que está directamente relacionada a su madre, por supuesto, ¿ok? Y Y a todos a esos factores, todo, claro. exactamente, todos esos factores y a todo a lo que estuvo expuesta su madre, ¿ok? Ya a Qué partir, loco. sí, ya a partir de lo que es el nacimiento, ya sea por parto vaginal o parto por cesárea, ya a partir de allí no solamente va a estar relacionado o afectado su microbiota también por la lactancia materna, sino también por el medio exterior, obviamente, o sea, la parte Por de la factores piel, externos, claro. factores externos, la piel de su madre, el ambiente, que hayan químicos alrededor, que todo, absolutamente todo, 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 es que todo afecta a la microbiota, todo está en relación estrecha eh, con esa función o con esa interacción que tenemos nosotros con nuestra microbiota. Entonces es fundamental que las mujeres sepan esto. Si quieren tener embarazos saludables, hijos saludables, obviamente no quiere decir que no Se quiero, tienen que encerrar en una burbuja y no pueden eso salir al mundo era, exterior y obviamente no. eso, No, 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 más bien, eso no, ese no es el mensaje que estamos tratando de no, compartir. más bien sería contraproducente que lo hiciera, ¿ok? Pero sí tener como un poco más de gestión, buena gestión de emociones, tipo de alimentación, la actividad física, muchas cosas que No, y ahora digamos que hasta a nivel de conciencia, Gaby, porque, ujú, por ejemplo, o sea, una persona sabiendo todo esto, ¿sabes? A nivel de conciencia ujú, quizás no va a decir, oye, mira, yo me voy a encerrar todo mi embarazo porque, Dios mío, yo necesito que mi bebé nazca y tenga una microbiota saludable. No, pero a no, nivel de conciencia, no, entonces tú comienzas a tomar acciones de una manera diferente, correcto. comienzas realmente a pensar como que, ok, ¿cómo le puede afectar esto? Que Ujú, literal yo estoy creando una vida desde cero, yo estoy trayendo a este mundo una persona, bueno, qué factores o qué puedo hacer yo para que esto sea como que digamos lo mejor posible, que es lo que evidentemente toda madre quiere para su hijo, pero es eso, es ujú, como que el tener esa conciencia de todas estas sí, acciones que yo estoy haciendo, todo este embarazo, todo este tiempo, todo este proceso, sí, va a afectar a una vida, a un ser humano, de esta manera, ujú, ahora viéndolo claro, desde el punto de vista de la microbiota. Antes era como que, bueno, no sé, como nos decían en nuestros países, una mamá que llora todo el embarazo, entonces tiene un hijo llorón, o una mamá que, ¿sabes? Como que todas estas cositas, pero en este caso va más allá de eso, o sea, va más ujú. allá a lo que es la ciencia, a lo que es, ok, ¿sabes qué? Tomaré conciencia de estas cositas para saber que esto va mucho más allá de lo que cree la abuelita, por decir así. Correcto. Y sobre todo hacerlo desde el amor, ¿no? No desde la angustia, no cien por desde ciento el No desde el miedo, miedo, no cien desde por el ciento miedo, sino desde el amor, desde el manejo de información y sobre todo entender el por qué, ¿ok? Que eso me parece súper importante. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué? No tanto el tengo, sino por qué es lo ideal para poder afrontar un embarazo y un parto. Entonces, Tiene bueno, 1000% sentido. exacto. Sí, Mi- la ciencia tiene sentido, hija mía. 100%. cien por Entonces, ciento Toquemos un y poquito más. dime, Cuéntame. No, 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 cuéntame tú. que aparte iba a comentar que estos factores, tanto externos como internos, van a influir en esas características de la microbiota y que cada microbiota, o sea, cada conjunto de organismos es muy diferente de una persona a otra, ¿ok? Em, por eso con esto quiero tocar un poquito, o sea, como dar un poquito el mensaje de que lo que es igual, lo que es bueno para ti, no necesariamente tiene que ser bueno para mí. Y todo esto viene,
explicado por esto que te estoy diciendo. O sea, cada uno tiene su microbiota, es como si fuera una huella dactilar o tu cédula de Un identidad, tu DNI, código, claro. exacto. Claro, claro. No, y Ujú, me encanta que lo hayas mencionado de esa manera porque es algo que yo hago mucho énfasis en absolutamente todos mis episodios del podcast. Todos somos seres individuales, o sea, lo que me correcto, funciona a mí no significa que es lo mismo que te tiene que funcionar a ti. Y ahora, claro, indagándole a un nivel más científico, a un nivel más de medicina, evidentemente, todos somos seres biológicamente diferentes. O sea, mi correcto. microbiota jamás va a ser la misma que la tuya, por poner un ejemplo. Ujú, Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la microbiota intestinal. Ya, ujú, evidentemente, esto fue muy importante y me encanta que nos hayas compartido como que toda esta información porque, como ujú, mencionabas tú desde el comienzo, no podemos saltar a hablar de la microbiota intestinal sin ni siquiera entender qué es esta microbiota, ¿no? Porque uno puede ujú, decir, la microbiota intestinal, bueno, la flora intestinal, esto y tal, pero entonces no entendemos de dónde viene, no ujú, entendemos cómo surge, no entendemos la importancia que tiene. ujú, Pero ahora me gustaría que toquemos o indaguemos un poquito más, al menos que quisieras mencionar algo antes de entrar al tema de la microbiota ujú, intestinal, pero me encantaría que comenzáramos a hablar un poquito de esto, que es el tema que siento que mucha gente por ahí fue donde le empezó ujú. a conseguir el sentido a la cosa y te lo menciono por lo menos hasta en mi caso, pues yo no vine Sí. a indagar de todo este tema de la microbiota hasta que comencé a tener problemas digestivos. Y siento Ujú, que ese es como el, digamos, lo que está, como decías tú, trending, booming, de lo que la gente está hablando. ujú, Pero bueno, volviendo al punto que me gustaría que nos compartieras, como que tu conocimiento con respecto a esto. ujú. Sí, pero fíjate que eso lo vamos a explicar. Me gustaría hacerte más bien antes unas preguntas, si me lo permites. Tú me estás, tú me Claro, estás claro, entrevistando a claro, mí, claro. pero es que pienso que podemos explicarlo mejor si ponemos un ejemplo o si ponemos un caso. Me encantaría. ¿Por qué dices tú que a raíz de tus síntomas, qué síntomas tuviste? ¿Qué te llevó a investigar más sobre esto o a querer conocer más? ¿Qué te pasó? Me encanta que me hayas preguntado porque creo que eres Ujú. la primera de mis invitadas a las cuales me van a hacer hablar y yo no es que yo pregunto y habla y habla. No, no, a mí me encanta hablar. Muy bien. Bueno, mira, todo comenzó realmente, como ya te comenté a ti y lo he comentado Ujú, anteriormente, yo soy operada de un bypass gástrico, ¿ok? ujú, Yo sentí que como que toda mi vida, digamos que tuve una buena digestión, yo nunca sufrí estreñimiento, yo nunca sufrí de nada que tuviese que ver como que con mi parte digestiva, ¿no? ok. No fue hasta que evidentemente yo me operé que tuve que comenzar a hacer todos estos cambios, ¿ok? Cambios en mis hábitos alimenticios, evidentemente ya la comida no la digería de la misma manera. Son Ujú, muchas cosas que mencionaba anteriormente que vienen con el proceso de un paciente bariátrico. ok. Ahora, yo realmente el primer año, digamos que a mí no me dio ni cosquillitas, ¿ok? O sea, yo nunca sufrí de nada. O sea, como que ese primer año del bypass, yo Ok. comía de todo, yo toleraba absolutamente todas las comidas, yo nunca sentía que sufría de nada, más que como que las cositas que yo sabía, como por ejemplo, que me lo decían mis médicos, cuando comas muy alto en grasa vas a tener episodios de diarrea, efectivamente Ujú, me pasaba, ¿no? O como que mira, evidentemente si comes mucho más de lo que tu estómago puede tolerar en el momento, que puede sostener, te va a doler la panza. Me pasaba, o ujú, sea, pero era como que no iba más allá de lo que yo sabía que cuando cometía errores o no hacía las cosas bien, por decir así, era cuando venían ujú, estos problemas. Bueno, pasa el primer año de mi cirugía y realmente no fue como hasta el año y medio, o sea, te digo, hasta hace unos meses que ok. yo comienzo con todo este tema de la inflamación, ¿ok? Ujú, Yo sabía como paciente bariátrico que evidentemente iban a haber alimentos como las grasas, las harinas refinadas, todo lo que era como que con exceso de azúcar, que me iban a inflamar. Digamos que evidentemente nunca indagué el por qué, pero era como que mis médicos me decían 2 más 2 son 4, o sea, así lo entendía yo. Ellos me decían, si tú comes harinas refinadas, no, te vas a sentir mal. O si comes como que alimentos altos en azúcar, puede que te dé dumping, ¿no? Pero no fue hasta que realmente yo me di cuenta que yo estaba comiendo súper saludable, o lo que yo consideraba que era súper saludable, ¿ok? Estaba en el gimnasio, creciendo músculo, todo esto, por fuera me veía muy bien, pero realmente comencé a tener todo este problema de la inflamación hace, no sé, 2, 3 meses. O sea, que te digo que era que no importaba lo que yo comiera, yo me seguía inflamando. O sea, yo, por ejemplo, pasaba una semana sin comer gluten, como quiera me inflamaba. O pasaba, no sé, 5, 6 días, 7 días sin comer nada que tuviera que ver con azúcar, igual me inflamaba.
Entonces no fue hasta que como que comenzó esta inflamación que yo dije, ok, aquí hay algo, porque no es normal de que yo, a pesar de que estoy comiendo lo que yo consideraba limpio o lo que yo Ujú, consideraba saludable, igual me está pasando todo este tema, ¿no? ujú, Yo consulté con mis médicos, o sea, pedí una consulta con mi nutricionista y ella evidentemente me dijo, mira, necesitas hacer una dieta de eliminación, necesitas ahorita hacer literal una dieta súper restrictiva de eliminación donde vamos a ver qué es lo que te está afectando. Me quitaron evidentemente lo que conocemos hoy en día como alimentos muy inflamatorios, todo lo que es los lácteos, evidentemente todo lo que son alimentos procesados, etcétera, etcétera. Entonces, para contestar tu pregunta, o sea, no fue hasta ese momento que ujú, me comenzó todo el tema de la inflamación, que yo decía como que, ok, ya, no puede ser que yo coma tan bien, que yo soy una persona, se supone que saludable, y como quiera, estoy teniendo todos estos problemas. Y otra cosa que sí me pasó, que me pareció muy curioso que tú mencionabas, es que yo por lo menos el primer año de mi cirugía, yo me enfermé, o sea, me daba gripe cada dos ujú, meses, pero una gripe que me tumbaba cada 2 meses. Claro, ujú. hoy en día que ya yo entiendo un poquito más de todo este tema de la microbiota intestinal, tiene todo el sentido del mundo. Mi sistema inmunológico estaba por el suelo, porque ese primer año del bypass, evidentemente, yo ya no estaba comiendo como comía antes. Yo venía de una dieta como que súper restrictiva al principio, donde tienes que cuidarte demasiado, porque bueno, al principio del bypass, o sea, estás literal como que enseñando a tu cuerpo otra vez qué es la comida, qué es esto, qué es lo otro, qué te va a caer bien, qué no te va a caer bien. Entonces, yo ahorita que tengo, voy a tocar madera y espero Hmm, que no me enferme, pero tengo casi 6 meses que no me da gripe. excelente. Y siento que tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver con todo este tema de la microbiota intestinal. Ujú. Entonces, no Ah, sé qué opinas tú al respecto, si yo estoy aquí hablando lo que eras, pero para mí es como que ujú. evidentemente todo tiene una conexión. No, sí, sí, por supuesto que sí, sí tiene relación, ¿ok? Porque a través de la alimentación has podido mejorar o fortalecer un poco tu sistema inmunológico. Pero me llama mucho la atención que me digas que todos estos síntomas no los llegaste a tener sino hasta después de operada. Sabes que la alteración en la microbiota intestinal no necesariamente tiene que estar ligada o asociada a síntomas gastrointestinales. Es decir, a cólicos, a dolor abdominal, a gases, a inflamación. Muchas veces la alteración en la microbiota se puede expresar en, por ejemplo, un dolor articular, dolor en los tobillos, en las rodillas, Sí, migrañas, eso lo he estado leyendo. acné, dermatitis, algún brote de dermatitis, que de repente el cuerpo te empieza a picar, lo que se conoce como prurito, alteraciones o infecciones, por ejemplo, no sé, en la boca, infecciones urinarias, infecciones vaginales. Entonces, o sea, no necesariamente, y con esto que la gente lo tome en cuenta, porque a veces pensamos que, bueno, tengo alterada la microbiota y es porque tengo Cólicos, por cólicos. ejemplo. Sí. No, porque puede iniciarse un problema o una alteración, una disbiosis a nivel intestinal, pero expresarse en otra parte del cuerpo. Entonces, antes de la operación, no llegaste a tener ningún síntoma de nada, nada, ni infecciones recurrentes, ni dolores de cabeza. Mira, más que esa gripe recurrente, no. O sea, yo siento, y es Ujú, algo que le achacaba al hecho de que trabajo con niños, o sea, yo como ujú, tengo mucho tiempo trabajando con niños, yo le achacaba a eso el que yo vivía ujú. enferma. O sea, el que yo Ok. vivía con gripe, literal mi vida, y esto lo digo antes del bypass y todo, o sea, yo nunca no tenía gripe. O sea, es como que Ujú. para mí esa gripe de cada 2, 3 meses ha sido algo que tengo, no sé, 10 años sufriendo, por decir Ajá, así. exacto. Entonces, es curioso que ahora tú lo menciones, porque sí, es verdad, quizás yo no lo Ujú, veía como que tengo un problema en mi microbiota intestinal porque no tenía ningún problema intestinal, pero ujú, estaba ahí. O sea, lo más seguro es que estaba ahí y ha estado ahí desde hace muchos años, que simplemente ahora se presentó de una manera donde ujú, como que digamos, conseguí oh, me está pasando esto en el estómago, que tiene que ver con esto el estómago, que tiene que ver con esto el intestino, entonces se lo achaquea entonces ahora a la microbiota intestinal. Pero sí, lo más ujú. probable es que ha estado ahí desde hace años. Sí, sí, no, es lo más seguro. ¿Por qué te le pregunto todo esto y por qué quiero saber más acerca de esto? Porque, claro, tú te sometes a la cirugía bariátrica y después de eso es que comienzas a sentir como ese empeoramiento en tu sistema inmunológico.
por la presencia de gripes de repetición, por decirlo Correcto. de alguna manera. Pero eso para mí se traduce en que, claro, esa deficiencia ya estaba presente de antes. Es decir, no es a raíz de la cirugía bariátrica. ¿Me explico? Correcto. Y eso es Sino, algo que quiero que la gente lo escuche porque de hecho mi médico me lo dijo mucho. O sea, yo le decía, ujú, oye, yo no entiendo porque yo tengo esta gripe. O sea, y me hacía exámenes. Yo siempre he sido muy juiciosa con mi proceso y yo me hacía mis exámenes de sangre, mis niveles todos perfectos. O sea, yo no tenía ujú, nada que, digamos, a nivel médico, ellos estuviesen preocupados. O sea, yo no tenía ninguna ujú, deficiencia, nada, y ellos me lo decían, esta gripe recurrente que tú tienes no tiene nada que ver con tu bypass, no tiene mm, nada que ver con tu cirugía bariátrica. No, mira, te puedes seguir tomando las vitaminas, puedes seguir haciendo todo lo que estabas haciendo porque esto no tiene nada que ver. Y claro, a mí me hacía choque al principio porque yo decía como que, claro. cónchale, pero me siento terrible, o sea, me siento como que no estoy bien, no estoy bien. Pero claro, esto ya venía de antes, simplemente que ahora como que digamos lo tenía a nivel más consciente porque para mí era como que, bueno, el único cambio Ujú, drástico que he tenido es la cirugía, entonces tiene que ser la cirugía, cuando claro. no era, evidentemente. Y creo recordar que no sé si fue en tu primer episodio o el segundo, porque he escuchado tus episodios, que pasaste por un momento de estrés súper intenso durante la operación o después de la Sí, operación. dur- sí. Eso, El tema de la endoscopia que hablé en mi episodio de cómo mi cirugía fue bastante traumática. correcto. Pues ese proceso de trauma te debilitó la microbiota, ¿ok? Wow. Te debilitó tu sistema inmunológico, porque estuviste en un estado de estrés constante, ¿no? Lo mantuviste durante muchos días y eso altera directamente el sistema inmunológico porque eh, se segregan una serie de sustancias que son y hormonas que están relacionadas directamente al estrés y el estrés provoca estados de disbiosis, provoca estados de desequilibrio en la microbiota intestinal. Entonces, Wow. todo esto es como que el resultado de todo ese proceso agudo por el que pasaste, pero que si mantuviste cierto miedo o cierto recuerdo o esa angustia o volver a recordarlo. No sé cómo fue tu alimentación posterior a la cirugía, no sé si fue comida de una vez o si estuviste un tiempo tomando calditos y compoticas y Claro. tal. Entonces, todo eso, por supuesto, te ha influido directamente en la calidad de tu microbiota o en el equilibrio de tu microbiota, porque hay muchos factores que la alteran. Empezando por la variedad o la calidad en la alimentación. ¿Ok? Correcto. Y eso no es algo Cuando. que vine a descubrir hasta ahorita que comencé Ujú, con ese proceso de dieta de eliminación y que ujú, también me di cuenta, y perdón que te interrumpa, pero es que siento que tiene que ver mucho con sí, esto y siento que mucha gente se va a relacionar, es que yo venía aparte, o sea, no comencé con todos los problemas de la inflamación y todo esto hasta cierto punto porque ya yo venía de estar comiendo lo mismo básicamente todos los días. O sea, yo todos los días me tomaba una whey protein en la mañana, luego me comía 2 huevos en el desayuno, mm, luego comía solamente pollo en el almuerzo, luego comía. Y no fue hasta que entendí que esa variedad de alimentos es ujú, crucial y es tan importante para nuestra microbiota intestinal que ahí fue cuando decidí como que hacer el cambio porque no me quedaba de otra porque ya estaba harta de ujú, estar inflamada con una panza de 9 meses. sí. Pero bueno, volviendo a Es, lo que tú mencionabas, Ujú. Es que es fundamental, o sea, la variedad en la alimentación, sobre todo en la alimentación, hablando de frutas y verduras y bueno, y proteínas, la alimentación tiene que tener, todos los días tenemos que ingerir alimentos que formen parte de los 5 colores que están relacionados con la salud, ¿ok? Que son rojo, amarillo, verde, violeta y blanco, ¿ok? Entonces, rojo, amarillo, verde, violeta y blanco. correcto. Eso lo voy a Entonces, escribir por ahí. Escríbanlo ustedes también, anótenlo. exacto. Porque todos estos alimentos, cada uno con sus características y sus colores, pues tienen ciertas sustancias que actúan directamente en el beneficio de lo que es la salud intestinal. ¿Ok? En la correcta secreción de hormonas o de producción de hormonas o de el propio sistema de defensa, de vitaminas, o sea, todo de este tipo de alimentos va a estar 100% aprovechado por la microbiota y eso va a hacer que la microbiota aumente
en calidad y en cantidad, ¿ok? Porque cuando tenemos una dieta o una alimentación en la que comemos solamente tres productos, por decirlo de alguna Las manera, mismas tres o tres cosas. alimentos, o las mismas tres cosas, que es tal cual lo que tú describiste, ese número de nichos, o sea, ese número de colonias de bacterias y de virus y todo esto, comienzan a disminuir y comienzan a debilitarse. Entonces, al afectarse directamente, obvio que la comunicación que hay estrecha entre esa microbiota y la pared intestinal comienza a afectarse también y eso tiene como consecuencia alteración en el sistema inmunológico. Porque una cosa importante que creo que no he mencionado es que nuestra microbiota está en constante comunicación con la pared intestinal, enviando sustancias que pasan directamente al torrente sanguíneo, que luego van al cerebro, que crean ciertos estímulos, que tienen una respuesta, o sea, la comunicación es bidireccional, del intestino hacia el cerebro, del cerebro hacia el intestino, y tiene que tener una armonía esa comunicación. Entonces, cuando se alteran todos estos procesos naturales que debería tener la microbiota, obviamente eso nos va a pasar consecuencias primordialmente en nuestro sistema inmunológico, pero en muchas partes En del todos cuerpo y ámbitos, claro. en otros sistemas de nuestro cuerpo. No solamente a nivel del sistema inmunológico, pero con respecto a lo que es la aparición de enfermedades, pues está estrechamente relacionado. O sea, Tiene todo el sentido del mundo. O sea, es como esto es la base de absolutamente todo lo demás. exactamente. Lo que pasa es que quiero decir tantas cosas en tan No, pocos yo sé. segundos que... Igual, mira, tú sigue empapándonos de conocimiento porque evidentemente, o sea, este episodio está demasiado bueno porque viene ¿cómo se dice esto? De facts, Exactamente. estoy tratando de conseguir la palabra, pero viene de esto, o sea, de que realmente tú estás educándote de la ciencia detrás de esto, entonces, por Exacto. favor, No, y tú que estamos... continúa empapándonos de conocimiento, porque sí, evidentemente es un tema que pique y se extiende, ¿no? Aquí podemos Sí. pasar, o sea, 6 horas, pero sabes que también hagamos otro Ujú. episodio, o sea, evidentemente este puede ser la introducción de lo que es la microbiota intestinal, Sí. pero como esto es un tema tan denso, Es que no es es que estamos súper parando ahorita, largo. no vamos a parar ahorita, pero digo, es Sí. un tema tan denso de que esto se tiene que digamos, tenemos que conversar más de esto en Es que varios sí. episodios, o sea, Es que sí, es necesario, porque van a haber tantas cosas que se van a quedar por fuera y es tan importante. Y sobre todo que ahora mismo estamos explicando tu caso, ¿no? A propósito de tu correcto. caso, estamos explicando todo lo que las consecuencias que puede tener la alteración de la microbiota en lo que es el sistema inmunológico y en todo el cuerpo realmente, no solamente a nivel de lo que es la parte inmune. Intestinal, inmune, Exactamente. correcto. Del Y sistema sabes que es inmunológico. curioso, Dime. tu pregunta me gustó, porque sabes que también me parece curioso que, por ejemplo, los pacientes bariátricos, o es lo que he notado a lo Ujú, largo de todo como digamos, no sé, toda esta experiencia y el compartir en las redes sociales y el hablar con personas y todo esto, he ujú, notado, y me lo han dicho, o sea, muchos de mis amigas, amigos bariátricos, cómo realmente les ha cambiado mucho, o sea, tanto el mood, tanto no sé, digamos, el estado de ánimo, o sea, esto todo, y estoy segura que tiene que ver con todo este tema de lo que es la microbiota intestinal, porque como como tú mencionabas anteriormente, o sea, cuando tú te operas y estás, por ejemplo, en un proceso de dieta líquida, o por lo menos aquí en Estados Unidos creo que pasas como hasta 3 meses, o sea, en una alimentación como súper restrictiva de dieta líquida, de cero variedad, o sea, le estás metiendo ninguno de esos colores que tú me mencionaste, esos no aparecen en la alimentación de un paciente ujú. bariátrico al comienzo. Entonces tiene todo el sentido del mundo que evidentemente estás pasando por un cambio hormonal, porque evidentemente estás pasando por un cambio hormonal, pero también que estás pasando por un cambio metabólico, un cambio en tu Ujú, microbiota en todo, que va a hacer que entonces sea un efecto dominó. O sí. sea, Metabólico, fisiológico, porque a las 100%. personas por ejemplo, tienen el bypass y no la manga, pues obviamente hay una porción de estómago que queda por fuera, entonces hay una unión del intestino directo a esa pequeña porción que dejan. Ya la parte de lo que es la intervención de la parte digestiva por parte de la vesícula biliar es diferente, ya no cae en el duodeno, sino que cae ya más distal. Entonces, o sea, son muchas cosas que cambian, ¿ok? Infinitas.
que el cuerpo realmente es misericordioso. Nuestro sistema inmunológico, la microbiota, absolutamente todos los procesos del cuerpo se adaptan a esa nueva, a ese nuevo estado, ¿ok? Porque Sí, la que no es anatomía el estado cambia, natural, exacto. correcto, porque la anatomía cambia, entonces, pero el cuerpo logra adaptarse. O sea, es tan maravilloso el cuerpo, de verdad, que logra adaptarse, pero pero necesita su tiempo y necesita entender sus procesos nuevos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, ya no solamente que tienes esa dieta restrictiva al principio que te va a afectar a la microbiota, es que también eh, comienzan a disminuir en el cuerpo tanto la buena aprovechación, escúchame, el junior. los, los venezolanos entenderán lo que es el junior. Esa La buena, buena, el aprovechamiento de las vitaminas, por supuesto, de los minerales, correcto. porque muchas vitaminas, o bueno, hablo específicamente de una que es súper importante, tanto para el cuerpo como para el sistema inmunológico, el sistema nervioso, para muchísimas cosas, que es la vitamina B12. Correcto. La vitamina B12 necesita de un elemento que tenemos en el estómago que se llama factor intrínseco. El factor intrínseco lo que hace es que agarra esa vitamina B12 la ingerimos de los alimentos, la agarra, la transporta, o sea, pasea con ella por todo el intestino delgado y llega como a la última porción del intestino delgado, que es donde realmente se absorbe y se aprovecha la vitamina B12. Que es lo que los Entonces, pacientes bariátricos de bypass no tenemos. Sí, correcto, claramente. correcto, porque esa parte de estómago que les dejan no es precisamente donde se libera esa sustancia, ese factor intrínseco. Correcto. Y por eso Entonces, nos dicen la importancia de por lo menos inyectarnos vitamina B12 todos los meses o en mi caso yo la tomo sublingual ujú, una vez a la semana. Pero volviendo al tema también ujú. de esto aplica para las personas que no son bariátricas también, o sea, Por supuesto, claro, por supuesto. Aplica a todo el mundo, porque yo no soy bariátrica, pero yo puedo tener una dieta con déficit de vitaminas, donde no tengo una variedad de correcto. alimentos y no tengo ese aporte adecuado de vitaminas, y eso va a afectar, por supuesto, a mi microbiota. O sea, quiero un poco como resumir o hacer como recapitular esta primera parte, que me parece súper importante que quede clara. Me encanta. Cualquier cosa que produzca un desequilibrio en la microbiota nos va a causar un estado de disbiosis intestinal, ¿ok? A ver, el concepto de disbiosis intestinal realmente está más asociado como que a un proceso crónico, ¿no? Esa constante lucha que tiene la microbiota por intentar hacer bien su función, intentar educar al sistema inmunológico, trabajar en conjunto con él, eh, producir sustancias, porque ya no solamente es que forma parte de esa buena comunicación entre el intestino y el cerebro y el resto de los órganos, sino que es que aparte forma parte de la producción de ciertas sustancias que son necesarias para nuestro cuerpo, forma parte de la producción de vitaminas, sobre todo vitaminas del grupo B, ¿okay? La vitamina B12 está allí metida. En fin, tiene mucho aporte a lo que es el correcto funcionamiento del cuerpo. No es que solamente está ahí para defensa y nada, no. Pero ¿qué pasa? Que muchas Claro. veces hay unos estados de inflamación agudos que uno puede pasar, ¿ok? Por ejemplo, una infección aguda, una, estados agudos de estrés, que pueden alterar la microbiota, pero que se puede revertir en un periodo de días. Pero ¿Haciendo qué? bueno, controlando tus emociones, Ok. pasas el estado de infeccioso, ya sea la gripe, ya sea
no sé, amigdalitis, la neumonía que requirió el consumo de antibióticos o de otro tipo de medicamentos por varios días, ¿ok? Estos factores de forma aguda te van a alterar la microbiota. Pero una vez que tú suspendes ese estímulo negativo, por decirlo de alguna manera, pues y vuelves a tomar pues tu alimentación saludable, haces deporte y todo eso, ya vuelve otra vez esos grupos de microorganismos A a, recuperarse poco a poco. exactamente, comienzan a recuperarse porque es un organismo, es un conjunto de organismos muy resiliente. Pero ¿qué pasa en los procesos en los que continuamente tenemos estímulos que nos dañan la microbiota? Ejemplo, Eso te iba a decir, que fumadores. nos dieras unos ejemplos, exacto. Sí, las personas que fuman, ¿ok? Fumadores de tabaco, consumo de drogas, consumo de alcohol de forma crónica, mal manejo de las emociones, alimentación pobre en nutrientes, consumo de medicamentos de forma crónica, eh, me- No, puedes darnos una por lista, mencionar, uff, sí, ¿no? claro. Que por eso te digo que estoy intentando pensar y sintetizar en las cosas que son más del día a día, ¿no? Más comunes, sí, pero Exactamente. obviamente la lista pica y se No, extiende. sí, exactamente. Pero lo más común es esto que te estoy mencionando. Bueno, el estar en constante interacción con ciertos disruptores endocrinos con metales pesados que provienen de la dieta, contaminación, en fin, o sea, es que la lista es larga. Cuando estamos bajo esos estímulos, entonces llega un punto en el que nuestra misericordiosa microbiota se cansa, ¿ok? Por explicarlo en palabras sencillas. Claro. Y llega un punto en el que dice, mira, no doy más, o sea, ya me han disminuido, o sea, mi equipo, somos ya pocos, por decirlo de una manera, Claro. ¿no? No, Somos me pocos, gusta esa analogía. exacto, ya no estoy con energía para poder producir sustancias para que tú puedas actuar bien, o sea, ya no puedo, me canso, o sea, ya varios han desertado. Entonces, Tiro la toalla. claro, ¿qué es lo que pasa? Que la pared intestinal, como ya no tiene esa protección que le está dando esa microbiota saludable, disminuye la producción de moco en la parte de la capa intestinal, llega, pasa a un estado que se conoce como aumento de permeabilidad intestinal, ¿ok? Que lo El, mencionaba mi invitada especial en el episodio anterior que hablábamos de la dieta antiinflamatoria. Exactamente. Entonces, el aumento de la permeabilidad intestinal, yo quiero explicar algo antes. El intestino de por sí es permeable. O sea, el intestino necesita ser permeable, porque Ok. una de las funciones del intestino es precisamente dejar pasar eh, nutrientes o las sustancias que son necesarias que pasen al torrente sanguíneo para que puedan tener su función tanto en el hígado como en el sistema nervioso central y en otras partes, ¿no? Como para que vayan a los sitios en donde tienen que hacer su buena función. Tiene que haber Pero ese espacio, por decir sí, así. o O sea, sea, tienen que haber esos sí, huequitíticos para que esas cosas pasen, para ponerlo en sí, palabras que la gente lo pueda visualizar. sí. A ver, como quiero que quede muy claro, voy a poner un ejemplo. Imagínate una hamaca, ¿ok? Ok. Imagínate que la hamaca es una hamaca que tiene un tejido que está muy juntito. No es un chinchorro, no es de los que tienen los huecos grandes, sino la tejidita, ¿vale? Ok. Si tú extiendes la hamaca, si tú abres la hamaca y le agregas agua, el agua se va a filtrar, ¿no? Y va a pasar, Correcto. no se va a quedar en la hamaca. Así es el intestino, ¿ok? Es una hamaca que está íntegra, que hace su función, sigue siendo hamaca, pero pues tú le echas agua y el agua pasa tranquilamente a través de esos espacios que tienen que estar, ¿ok? Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo a esa hamaca le quito dos o más? Vamos a suponer, le quito 10 hilos. Pues si yo le quito a esa hamaca 10 hilos, pues esa hamaca va a tener unos huecos más grandes que quizás si yo le echo un tobo de agua más piedras, pues esas piedras
pueden pasar a través de esos huecos. Y no Es que queremos tiene que eso todo el sentido suceda, del mundo. ¿cierto? Porque, Claro, exacto, no queremos que eso suceda porque ya las piedras no forman parte de eso que tiene que pasar a través de ese tejido. ¿Por qué? Porque resulta que la hamaca ya tiene 10 hilos menos y está afectada. La hamaca, de hecho, si yo me subo a la hamaca, pues puede que la hamaca se rompa o puede que claro, ya no hace bien su función porque ya no está íntegra la hamaca. Entonces, si caen unas hojas, pues las hojas también pueden pasar por el hueco. Si caen otras cosas, pues todo pasa por el hueco. Entonces, claro. eso se conoce como aumento de la permeabilidad intestinal. ¿Ok? Esa pared intestinal ha perdido su habilidad de ser permeable de forma selectiva. O sea, Claro. yo dejo pasar lo que yo sé que es Sé que bueno para necesito. mí y lo que yo Correcto. sé que tiene que pasar para que pueda ir a otros sitios del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que eso, a su vez, esos estados crónicos de ese aumento de la permeabilidad intestinal, que a su vez está causado por la disbiosis, es lo que nos va a llevar a la larga a esos estados de inflamación crónica, que también se conoce como inflamación de bajo Enfermedades. grado. Claro. ¿Qué pasa? Que esa inflamación de bajo grado también se va a derivar en la aparición de enfermedades crónicas que las que son más comunes a estos estados inflamatorios crónicos son las enfermedades eh, que podemos considerar como las occidentales, es decir, diabetes mellitus Ujú. tipo 2, hipertensión arterial, cardiopatía, problemas neurológicos, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes, muchas cosas que no son, que de hecho se les puede decir o se les conoce también como enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ok? Ok. Que sería realmente su definición adecuada, porque son enfermedades que aparecen, pero que han aparecido en el cuerpo. ¿Por qué? Por precisamente a raíz Por y a este consecuencia proceso, de este proceso, exactamente. La claro. inflamación de bajo grado es una inflamación que tenemos que saber diagnosticar, prestar mucha atención a lo que nos dice el paciente, porque eh, casi siempre está asociado a un problema de disbiosis. Entonces, lo que te pasó a ti, esa inflamación que tuviste inflamada, que tuviste cólico, que te dolía la tripa, que no tolerabas bien los alimentos, lo más seguro es que haya sido un proceso de disbiosis, de una alteración en la permeabilidad intestinal, precisamente por decírtelo de alguna forma, una pérdida en la calidad o una alteración en la calidad de tu microbiota intestinal. 100%. Entonces, para poder ayudar a la microbiota a que se recupere, pues es necesario tomar ciertas decisiones o tomar ciertas medidas como son revisar la alimentación, lo primero que hay Creo que que esa es hacer es la, revisar la sí, la alimentación. base. Sin duda es la base. Es la, es la base, o sea, es como que el protagonista del tratamiento. ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Qué tipos de alimentos estoy tomando? ¿Cómo los estoy tomando? ¿Cómo es la cocción de esos alimentos? ¿Cómo es la calidad de esos alimentos? La variedad, la temperatura, absolutamente todo afecta, relacionado a la alimentación, afecta a la calidad de la microbiota. Entonces, Me encantaría que hiciéramos un episodio específicamente de esto. O sea, ahora que lo mencionas, sin duda te ujú, voy a volver a tener en el canal porque quiero que de esto, de la sí, alimentación como tal, evidentemente tenemos que tener un episodio aparte. sí, porque Porque fíjate esto ya, pica y se extiende. ¿cuánto, sí, cuánto llevamos de podcast, prima? Llevamos casi una hora hablando y yo siento que Madre no hemos mía, dicho ni una cuarta parte de lo que se supone es que, que, bueno, no, de no, todo no, lo que no. tienes para compartirnos. No hemos dicho, no, de verdad que es tanto lo que quiero decir y que quiero que el mensaje llegue súper bien, porque Exactamente. este tipo de espacios son muy importantes porque al final es divulgación de información y la gente, lamentablemente, y lo digo así con toda propiedad, es delicado. ¿Por qué? Porque la gente se toma todo muy literal, ¿ok? Sí, Pero yo no los culpo. O sea, yo no culpo a los pacientes o no culpo a la población que obviamente no forma parte del sistema sanitario
Em, Porque la medicina hoy en día está muy afectada por muchas cosas, ¿ok? Por el tiempo, el exceso el aumento de la cantidad de los pacientes, las enfermedades hoy en día, como vivimos rápido, en fin. Entonces, no, esto no se explica en las consultas. De hecho, cuando yo cien tenía por la ciento consulta, yo tenía mi consulta de 10 15 minutos y yo intentaba explicar en 10 15 minutos por todo lo del tema de la microbiota, todo lo relacionado a la microbiota y por qué la sintomatología que tú estás teniendo la podemos revertir o controlar a través de cambios en la alimentación. Entonces, Correcto, y me encanta que ujú, hayas mencionado eso, Gaby, porque yo hablo mucho de esto, de cómo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, o sea, para nadie es un secreto, que tú vas a una consulta, esperas 3 horas a que te atiendan y de repente pasas 5 minutos y chao pescado. Y saliste con una ujú, lista de una prescripción que vas a ir a buscar ¿sabes?, a la farmacia, pero saliste igual o peor. O sea, entraste sin saber nada y saliste más confundido y sin saber correcto, menos. Pero correcto. entonces, como dices tú, o sea, estos espacios son importantes para esto y más bien, o sea, que como honor el poderte tener aquí, literal, tú nos estás Ujú, dando una clase, qué lindo. una cátedra gratis de tu tiempo, de tu conocimiento, o sea, entonces, para mí significa el mundo que las personas puedan como que escuchar todo esto, ¿sabes? Como dices tú, o sea, quizás hay muchas personas que mucho de este episodio les va a hacer clic y van a decir, wow, o sea, cuando yo fui a consulta hace 3 meses, que me mandaron, no sé, por ejemplo, aumentar la Ujú, B12, quizás es por esto y esto y esto y esto y esto que hoy Ana Gabriela se tomó el tiempo de explicar, pero que evidentemente, como dices tú, los médicos no tienen el tiempo, o sea, no hay sí. suficiente tiempo, la demanda es demasiado grande como para que realmente tú te puedas sentar en una consulta. Imagínate que tú te sentaras en una consulta 1 hora a explicarle a cada uno de tus pacientes este tema. Es Bueno, imposible, yo es tengo una consulta, imposible. yo tengo una consulta online que mis consultas mínimos duran 45 minutos. Ya con eso te digo todo, mínimo. Claro, Porque yo pregunto desde cómo naciste, parto vaginal, parto cesárea, tomaste leche materna, no tomaste leche materna, te dieron muchos wow, antibióticos cuando eras bebé, tuviste muchas infecciones, o sea, todo, absolutamente todo. para dar Pero con la también te digo, raíz. claro, por supuesto, porque mira, por eso yo no hice pediatría, por eso yo no hice cirugía, por eso yo no hice oftalmología, porque yo me parece tan importante el dar con la raíz de cada problema de salud. O sea, yo me acuerdo en la carrera, cuando yo veía las enfermedades y, por ejemplo, la endometriosis. Etiología desconocida, o sea, pero ¿por qué es desconocida? O sea, yo siempre me quedaba con eso, o sea, ¿por qué es desconocida? O sea, de algún lado tiene que salir, o sea, el hecho de Claro, que no sepan el gen, la cuestión, el bichito, el cosito, no quiere decir que no tenga una causa, tiene una causa, o sea, como que claro. ¿Cómo etiología damos con eso? Sí. idiopática, entonces eso, mira, me ponía de los nervios, o sea, me ponía terrible. Y que yo también he sido, primero que yo tengo una enfermedad autoinmune, que es una enfermedad que cada vez se ven más en los pacientes. Yo en la semana diagnosticaba por lo menos 2 o 3 casos de ¿Qué es que? una enfermedad que se llama tiroiditis crónica de Hashimoto o hipotiroidismo de Hashimoto. Yo tengo esta enfermedad, Interesante. yo tengo Vamos a 40 hacer un años. episodio de esto también Ujú, porque mi entrenadora Mari, con quien toqué el tema de la alimentación antiinflamatoria, ella ujú, tiene lo mismo. O sea, ella tocó por encimita todo el tema de ujú. Hashimoto, pero evidentemente amaría hacer un episodio de esto contigo. Ujú, vale, buenísimo, lo podemos hablar. Y, o sea, yo tengo 40 años de edad y yo tengo Hashimoto desde, o sea, el diagnóstico me lo hicieron a los 12 años de edad. Entonces yo estoy desde los 12 años de Wow. edad con este proceso que si a mí me hubiesen explicado a los 12 años de edad, mira, la alimentación es importante, la actividad física, el control de las emociones, el tal, porque para poder regular controlar la actividad, ¿me oyes? Sí, sí te oigo. Ah, para poder controlar la actividad o la forma en cómo se presenta esta enfermedad autoinmune que tiene, pues yo lo hubiese hecho todo. Entonces Claro, no hubiese sufrido de tantas cosas, que de tantos síntomas y tantos estados crónicos en los que estoy o he estado también. Y si se hubiese los atacado hubiese, de lo que hablamos claro, del principio, la alimentación.
Correcto, correcto. No solamente la alimentación, sino también todo lo demás que forma parte de lo necesario que hay que hacer para poder mantener una microbiota saludable. Entonces, bueno, y esos estados, retomando lo de la inflamación crónica, esos estados de inflamación crónica o inflamación de bajo grado son los que te llevan al final a presentar enfermedades o presentar sintomatología que en el mejor de los casos puedes agarrar a tiempo, como médico, por ejemplo, puedes agarrar a tiempo para que ese individuo no tenga una enfermedad ya crónica bien instalada, o si ya está presente, ver cómo se puede hacer o qué decisiones se pueden hacer a nivel de todo, de alimentación, deporte, gestión de las emociones y todo, ver al individuo como o sea, una unidad que tiene varias partes que hay que trabajar para poder ayudarle en su estado de salud. Claro, más que, oye, no, mira, tienes esta condición, tómate este Sí. medicamento y ya, y arranca con tu Exactamente. vida. Pero también es cierto que muchos pacientes que llegan a la consulta y lo que quieren es precisamente que le indiques el antibiótico, que le indiques Sí, el sí, analgésico, que le indiques esto, que le mandes a hacer las pruebas, que le mandes a tal. Y cuando te dedicas a explicarles muchas cosas, sienten que si no le indicas el antibiótico, no, el médico no le no van atendió a dar bien. con la solución, No, exacto. o el O si médico tú no le le dices, no, atendió bien. mira, exacto, Ujú. o que tú le digas, por ejemplo, a un paciente que llega con estos síntomas y tú le dices, bueno, mira, ahora vas a empezar a caminar todos los días afuera, que te dé un poquito de sol, 5, 10 minutos en la grama. Te van a mirar como, ok, pero esta no me está curando el problema porque a mí todavía me duele. O sea, pero es eso, o Exactamente. sea, es el, como mencionabas tú, o sea, es Ujú, absolutamente tantos ujú. factores en el Sí, entorno que está, como decías correcto. tú, la alimentación, lo que es la parte de las emociones, lo que es la parte psicológica, lo que es la parte de ambiente, lo que es la parte de relaciones, lo que es la parte de absolutamente todo. O sea, todo, Sí, todo, todo y es, exactamente. Y por bueno, y otro aquí podemos lado, picar y extender, o sí, sea, no, totalmente. Y por otro lado también está el paciente muy sintomático que le duele todo o le duele ciertas cosas que dicen, pero es que esto, el dolor es real, no se me quita, le haces todas las pruebas habidas y por haber, bueno, todas las pruebas, entre comillas, las que siempre indican, todo sale absolutamente bien, y resulta que dice, no, mira, tú lo que estás es estresado. O sea, pero no, claro. no, o sea, y el paciente se va, claro, frustrado, triste, porque tiene sintomatología, siente que algo no está bien, las pruebas dan negativo a todo, y ¿ahora qué hago? Entonces, ahí es cuando entra esta parte de ver al paciente como un todo y no por aparatos y Como un sistemas. 100%. ¿Sabes Exacto. qué es curioso? Que ahora que lo mencionas, que yo estoy estudiando todo este tema de nutrition coaching, es literal mis primeros, no sé, 10 módulos que llevo han sido de esto. O sea, yo no he estudiado Fíjate, ni de una media caloría. O sea, yo no, fíjate. no hemos tocado ni siquiera un tema de nada que tenga que ver con la alimentación, o sea, con los nutrientes, Ujú, cero. O sea, todo lo que hemos hablado es esto que mencionas tú, o sea, el ujú. ser humano como un individuo que tiene Exactamente. como que demasiados factores que realmente van más allá de que para que una persona esté saludable, cosas tan sencillas como que cómo te relacionas tú con las personas. O sea, Correcto. ¿sabes? Uf, muchísimo. Exactamente, y porque todo está comunicado, todo está Correcto. comunicado. O sea, no somos las pequeñas partes que forman no, todo está comunicado, todo. El intestino, el cerebro, el hígado, el corazón, los pulmones, la piel, todo, el cerebro, o sea, todo. Entonces, por eso muchas veces un paciente llega a la consulta con una historia de migraña y resulta que lo que tiene es una disbiosis intestinal. Claro, Entonces le claro. mandas a hacer resonancias, le mandas a hacer pruebas, le mandas a tal, le das absolutamente todas las medicaciones para migrañas habidas y por haber, y al paciente no se le quita la migraña. Claro, Entonces, porque no estás atacando la raíz. correcto, correcto. Mira, en mi caso te hablo rapidito de mi experiencia. Obviamente todo esto, soy médico y una de las desventajas que tenemos los médicos es que no le hacemos caso a nuestros propios síntomas ni a nada. Por eso casi me muero de una peritonitis yo por una apendicitis. Pero bueno, en fin, eso Eso es otro quiero que nos tema. los cuentes también Sí, después, sí. eso es otro tema. Yo tuve una época súper complicada en tercer año de la carrera, tercero, no, pues sí, tercero, cuarto, quinto. Tuve muchos años con mucha sintomatología, cólico abdominal, inflamación abdominal, dolores de cabeza, estreñimiento, diarrea, a veces tenía erupciones en la piel, es decir,
todos los síntomas y signos de un síndrome de intestino irritable. Anteriormente, al síndrome de intestino irritable se le asociaba con personas que tenían personalidades tipo A o nerviosas. Ok, Entonces, a raíz de que tú eres muy nerviosa, entonces te da síndrome de intestino irritable. O sea, hoy en día ya se ha visto que no, que forma parte de los trastornos funcionales gastrointestinales, que forma parte de estados de disbiosis, que forma parte de alteraciones en la permeabilidad intestinal, y que ciertamente tú a una persona, a mí, por ejemplo, te hacían, o sea, me hacían todas las pruebas habidas y por haber, todo estaba normal, pero es real lo que yo siento. Entonces, ¿qué pasa? Que mis propias amigas de la universidad me hacían bullying porque me decían que yo me estaba inventando el dolor para no ir a clase. Entonces, claro. claro, ¿cómo tú explicas eso? ¿O cómo tú afrontas eso? Si no tienes absolutamente nada, o sea, si la gente no te ve con No un tienes una yeso, prueba, no tienes exactamente, o con sí. un yeso en una pierna, o con la cara vendada, o con el tórax abierto Si de no te par en estás par. desangrando, entonces, Exacto. entonces Entonces, todo está claro, bien. y eso es lo delicado y lo complicado de este tipo de situaciones, ¿no? Que no se ven, pero la persona lo está viviendo y es real. Amo tenerte en este espacio. Ujú. Ay, qué bonita. Bueno, Gracias. bueno, Ana, evidentemente este episodio como que ha sido súper informativo, o sea, hemos de verdad picado y extendido en bastantes temas, lo cual las dos ahora conversando nos hemos dado cuenta que hay que hacer otro, o sea, evidentemente hay que hacer una segunda parte o dos o tres o muchísimas, porque tienes información como demasiado valiosa, pero como que para concluir este episodio, donde quizás en otros más adelante vamos a profundizar un poquito más de lo que es como la microbiota intestinal como tal y hablar de casos específicos o hablar de todas estas cositas de cómo mejorarla o realmente como que cómo lograr un estado óptimo, por decir así. Pero para concluir este episodio me gustaría que como que nos resumieras un poquito esto de como la, no sé, la información que la gente recibe de todo este tema de la microbiota y como que, no sé, qué decisiones, o sea, qué le puedes decir tú a la gente de qué pequeñitos cambios o como que cómo digerir esto que Ujú. acabamos de hablar, básicamente? O Sí. sea, ¿qué se pueden llevar de este episodio? Sí, correcto. Sí, bueno, realmente esta primera parte fue como un poco más conceptual, ¿no? O sea, ¿qué es realmente la microbiota? Porque muchas personas piensan que la microbiota simplemente es eso, como comentábamos al inicio, la flora intestinal que está allí, bueno, por si acaso necesita actuar. Y no, ya con esta primera parte se pueden ir a dormir sabiendo que la microbiota es el organismo más importante, porque se considera un organismo más importante de nuestro cuerpo y que sin microbiota no hay vida, así de sencillo. Que la microbiota forma parte en muchísimos procesos de nuestro cuerpo y que es capaz de ayudarnos a enfrentar o a prevenir enfermedades si la tratamos bien, si la mantenemos feliz, por decirlo de alguna manera. Y que para poder ayudar a nuestra microbiota a que nos genere, que realice un buen trabajo en el cuerpo, es necesario primero entender por qué. Es lo primero que yo le quiero decir a la gente. Ya ni siquiera que conozcan más de los tipos de bacterias, ni nada, no, porque eso no les va a traer Claro. nada, sino que simplemente por qué. ¿Por qué yo tengo que entender que la microbiota es súper importante? ¿Por qué? ¿Y qué quiero lograr con tener una microbiota saludable? Y en base a eso comenzar a trabajar, ¿ok? Eh, Claro, lo principal es la alimentación. O sea, tener una alimentación variada, diversa, con los 5 colores que comenté anteriormente. La actividad deportiva es importantísima, y la gestión de las emociones es fundamental también. Pero de estos 3 temas, me imagino que vamos a hacer ya en la segunda parte sí. de hablar qué cosas o qué decisiones podemos cambiar o qué cosas podemos modificar en nuestro día a día para poder mantener una microbiota intestinal feliz, que es lo que Claro. más, que es lo que más ¿Qué es lo que importa ahora importa? Que es la mismo. base, que es la fundación, que es la raíz, básicamente. Exactamente, sobre todo si queremos prevenir enfermedades. Ahora, si tú me dices, mira, no me importa, Exacto. yo Bueno, sigo allá tú.
yo sigo fumando, bueno, vale, también es válido y es completamente lícito, pero para que las Claro, pero yo personas que... creo que realmente las personas que nos escuchan, evidentemente, o Por sea, mi eso, podcast lo menciono y yo, o sea, no es un podcast de ujú. como que "Ay, vamos a hablar de lo que sea, es un podcast donde No, estamos exacto. hablando de nutrición, estamos hablando de una vida saludable, Ujú, estamos hablando de cómo mejorar tu calidad de vida. Entonces, claramente las personas que se sientan a ujú, escuchar En Balance con Ale es porque algo tienen por correcto. ahí que quieren mejorar. Entonces, Sí, dudo en el alma correcto, que haya alguien que diga como que, ay, no, yo no me voy a llevar nada de este episodio, ¿sabes qué? Esta gente habla mucho y no, exacto. mira, chévere, yo voy a seguir con mis malos hábitos. Lo dudo, Y lo algo que dudo. me, algo que me está encantando de tu podcast es que le estás dando como una secuencia lógica. Y Claro, eso está muy bien. Así que, pues muy bien. mil gracias por eso. No, mil gracias por eso. Pero bueno, Ana, no te voy a quitar más tiempo. Evidentemente, Ana va a estar con nosotros en otros episodios, uno, dos, tres, los que salgan, porque siento que entonces cada vez que nos reunamos quizás va a salir algo nuevo. Pero bueno, Sí. vamos a dejar este episodio de hoy hasta acá. De verdad que estuvo de verdad muy, muy, muy informativo. Agradezco demasiado todo el tiempo que te tomaste para explicarnos esto. O sea, como médico, sé que es lo que tú mencionabas anteriormente, o sea, no todo el mundo se puede sentar a hablar de esto así, a explicarlo de una manera en que la gente lo pueda digerir. Entonces, para mí significa de verdad el mundo que te hayas tomado, cónchale, casi una hora y media de tu día para compartir esta información súper valiosa, gratuita, que es lo que yo quiero en este espacio. O sea, yo quiero que este Sí, espacio sea para eso, para realmente compartir información que sí, allá afuera hay mucho y como sí, mencionaba anteriormente, mucha gente tiene una opinión, mucha gente esto, pero como que el hecho de poder abrir este espacio educativo, gratuito, donde simplemente aquí estamos como para dar, para servir, que es algo que mencioné en mi episodio anterior. O sea, yo comencé esto porque, bueno, me nació del corazón hablar un poquito más de mi bypass y como que la gente se sí. relacionara con muchas cosas, pero poco a poco, como dices tú, va teniendo una secuencia y va teniendo Mm, como un shift de temas que están, digamos, no sé, populares o como que algo, y cada vez que voy como indagando un poquito más de sí, ciertos temas van surgiendo otros. Entonces, bueno, poco sí, a poco este espacio se va a ir como que este espacio se va a ir como convirtiendo en eso, o sea, también en escuchar, qué es lo que la gente quiere al final. O sea, yo siempre hago mis polls en Instagram como que de qué quieren que les hable, o sea, y este tema de la microbiota fue como, ok, mucha gente quiere saber de esto. Entonces, bueno, mil gracias, Ana, por tu Gracias a tiempo. ti. Gracias a ti Esperamos, por la invitación. claro, esperamos que los que nos escuchen déjenos un comentario también de cositas que también les hayan surgido durante este episodio, de qué quieren que toquemos o qué les gustaría, O preguntas dudas, para Ana, exacto. Ujú. dudas, exacto, dudas o preguntas para Ana Gabriela. Y bueno, aquí nos veremos en el siguiente episodio. Entonces, no, quizás no va a ser el siguiente que va a salir la semana que viene de la microbiota, pero en algunos otros siguientes episodios nos vamos a estar viendo con Ana nuevamente. Mil gracias por tu Fenomenal. tiempo. A ti por todo. Nos vemos la semana que viene. Seguro. Besos. Chao, chao.